RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos a Arequipa y gentilmente atiende la comunicación con RCR el doctor Carlos Timaná, el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero, Universidad San Pablo en Arequipa. Doctor Timaná, qué gusto saludarlo, muy amable, qué gusto. Hola José, muy contento de estar esta mañana contigo. Leía con atención una reciente columna suya en el diario Correo, ¿no? Donde detalla que la candidatura de Valdemar Cerrón para la presidencia del Congreso en los primeros años de la actual legislatura parecía lejana, ¿no? Pero ahora parece ser que va tomando cuerpo, ¿no? O sea, ¿es posible que alcance, así como están las cosas, la presidencia del Congreso Valdemar Cerrón? ¿Cuál es su análisis? José, mira, lo que pasa es que había una claridad en la coalición que en ese momento estaba pues en contra de Pedro Castillo de reunir los votos suficientes para que pues el Congreso no cayera pues en manos del Ejecutivo. Pero ahora es muy errática la forma como ha estado operando pues la votación de Fuerza Popular, que es la mayor bancada en este momento, aunque es una minoría. Es la minoría más grande y efectivamente, una especie de, decirlo así, de acuerdo entre Fuerza Popular y Perú Libre, lo que termina generando pues es una mayoría para poder pues impulsar cualquier candidatura y que ésta alcance pues más el éxito. Ya sabemos que, pues, como ocurrió en la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Pues tuvieron mucho eh, un liderazgo, ¿no es cierto? Y al frente pues de José Williams, que no hizo pues mucho para poder tener mejores candidatos para la Defensoría, pues Perú Libre puso a una persona eh, de su más fiel extracción. eh, Fuerza Popular lo ayudó y luego se sumó a Acción Popular y entonces eso ya genera efectivamente pues unas mayorías suficientes para jalonar cualquier elección y podría pasar lo mismo, ¿no es cierto? Si es que pues esta composición de derecha y de centro que ha puesto los presidentes los dos últimos años, pues no se logra concretar. Ahora, sin ser una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre, podemos hablar que hay acercamientos, hay coincidencias. Mira, yo creo que hay, por ejemplo, en el caso efectivamente de temas de moral pública, en temas, por ejemplo, de tener enemigos comunes, como podrían ser pues la centroizquierda, sobre todo la izquierda más cultural, o sea, Perú Libre y Fuerza Popular pues coinciden, no así pues en el tema pues económico, eh, pero el gran problema que hay es que no hay tantos liderazgos. O sea, José Williams ha dejado muy huérfano al Congreso. María del Carmen Alba, si bien efectivamente pues logró elegir el Tribunal Constitucional y llevar una agenda legislativa amplia, pues su personalidad no ha ayudado efectivamente tampoco pues a que el Congreso sea mejor percibido, esto menos con José Williams. Entonces, yo creo que en ese río revuelto, ¿no es cierto?, pues está tratando el serronismo de ganar una nueva posición. ¿Y cuáles son los riesgos? Porque hay que mirarlo en esa perspectiva, ¿no? Tanto los riesgos para tener una composición de esa naturaleza en el Parlamento, como los riesgos para mirar hacia adelante la continuidad del propio gobierno. Es que es muy complicado, o sea, lo que pasa es cuando no tenemos claro el horizonte. A ver, en el caso de Fuerza Popular, Eh, el gran problema es que tenemos una presidencia bastante débil y podríamos irnos efectivamente a una situación de renuncia, ¿no es cierto? Si es que vuelve a haber pues un capítulo fuerte de violencia, entonces le vamos a entregar la presidencia nuevamente a Perú Libre como Waldemar Cerrón. O sea, hay muchas cosas que están en juego ahí. Entonces, una cosa es la elección del defensor del pueblo, en donde pues Fuerza Popular, como pasó pues con el Tribunal Constitucional, pues podía llegar a acuerdos tácitos sobre ciertos temas y abordar efectivamente ciertos intereses de corto y mediano plazo. Pero en el caso efectivamente que Fuerza Popular le dé por aupar, ¿no es cierto?, a Valdemar Cerrón, estaríamos ante la posibilidad de que Perú Libre vuelva a la presidencia y eso me parece que, o sea, que sería un despropósito total a lo que hemos vivido los dos últimos años. Ahora, el otro efecto es, puede surgir otra candidatura
que tengan una mayor relevancia y que no surja precisamente de Perú Libre y de Fuerza Popular, algo así como lo que ocurrió con José Williams el año pasado? ¿Es posible? Porque también ahí vemos una fragmentación de parte de las otras bancadas, tanto en el lado de la izquierda como en el lado de centro derecha. Sí, mira, yo creo que, bueno, por un lado, la congresista Flor Pablo estaba tratando de hacer todas las manifestaciones para poder pues ser elegida ella en la mesa directiva, pero bueno, no tiene efectivamente una plataforma. De hecho, esa izquierda eh, más progresista, ¿no es cierto? Pues tiene pues muchas dificultades en cuanto a lograr mejores números. Eh, pero, pues en el caso de José Williams, ¿no es cierto? Avanza País logró sacarle pues ventaja a la penosa situación de Lady Camones. Creo que, sin lugar a dudas, la bancada de Alianza para el Progreso es la que está mejor posicionada con el gobierno, y el gobierno va a tratar efectivamente de que alguien tan afín, tan amigo, pues pueda efectivamente estar más en la presidencia para que le facilite varias cosas o más las cosas, pero es probable que pueda efectivamente pues llegarse a un acuerdo entre las bancadas de centro y de derecha, pero depende mucho cómo se dé efectivamente la repartición. O sea, Fuerza Popular no ha podido en esta legislatura pues tampoco tener una mayor representatividad. Le ha votado también en contra de las demás bancadas de derecha con Avanza País o con, por ejemplo, con Renovación Popular en el caso del defensor. Entonces, hay ciertas relaciones que se tienen que recomponer para poder efectivamente tener a alguien de esa extracción, y ahorita también están muy divididos. Ahora, el otro factor, doctor Timaná, es la inestabilidad política constante en nuestro país en los últimos años, ¿no? Un escenario eventual con una presidencia de Valdemar Cerrón, ¿no? Eh, ¿Qué condiciones puede generar para precisamente esa estabilidad, ¿no? ¿La garantiza la estabilidad o por el contrario, ¿no? Va a seguir generando mayores condiciones de inestabilidad? ¿Y cuál puede ser esta relación entre esta eventual presidencia con la presidencia de la República? No, pues, o sea, yo creo que traería mayor inestabilidad. Primero, porque no es tan clara cómo es la relación del serronismo con Dina. O sea, ahorita hay una situación de empate, donde pues sabemos cuál fue el rol que jugó Dina durante la campaña, así que Vladimir Cerrón debe tener mucha información que Dina no va a querer efectivamente pues que se publique. Y por el otro lado, pues Dina tampoco va a estar cómoda con Valdemar Cerrón, porque ya sería mucha presión efectivamente de quien fuera pues el jefe del partido y el partido por el que ella postuló. Entonces, yo creo que pues Dina va a tratar efectivamente de que sea alguien mucho más afín, y todo parece indicar pues que en el acuerdo que había pues no se pudo cumplir de que Alianza para el Progreso pues con Lady Camones pudiera tener efectivamente la presidencia en la legislatura pasada. Creo que se trataría de jugar pues ahí en esa bancada pues alguna ficha, pero el gran tema acá es cómo efectivamente va a votar Fuerza Popular, y ese es el problema. O sea, darse cuenta que lo que está en juego ahora no es pues la Defensoría del Pueblo, en donde es fácil sacar tajadas, sino que la legislatura, ¿no es cierto?, implicaría muchísimas cosas, incluso en temas económicos, que no sería pues eh, prudente, ¿no es cierto?, entregársela pues, al hermano del hombre fuerte de Perú Libre. Aparece una encuesta de Ipsos, ¿no? Donde señala que el 52% de personas encuestadas cree que el Congreso es el que gobierna al país. ¿Esa es la percepción, cree usted, real que se vive en el momento? Mira, yo creo que, a ver, tenemos un Congreso que está tomando muchas decisiones, pero que efectivamente está tomando muchas decisiones y jala más titulares, porque tenemos un ejecutivo que no tiene hoja de ruta. Tenemos un ejecutivo que, pues por más de que efectivamente todo el mundo dice, bueno, para darle estabilidad al país, que se puedan reorganizar pues las fuerzas políticas y tener elecciones tranquilas, pues debe continuar hasta el final del mandato, pero no hace absolutamente nada, o por lo menos no hace lo que debería hacer para poder legitimarse ante la opinión pública. Entonces, esa inacción y esa falta de hoja de ruta, ¿no es cierto?, de narrativa, esa falta efectivamente de discurso político, pero también como de plan, es lo que está pasando factura, y hace que el Congreso, pues todo el debate político se vaya hacia el legislativo, y sobre el ejecutivo no hablemos prácticamente nada, porque pues, no hay ni resultados, no hay tampoco debates, no hay nada, y la presidenta sigue arrinconada, sobre todo en su cabeza, porque podría ir
a otras regiones en donde podría ser recibida, pero pues tampoco lo hace. Entonces, el gran problema que tenemos es un problema de liderazgo. Hace un momento usted señalaba algo bastante interesante, ¿no? El nivel de información que se maneja tanto por el lado de Perú Libre frente a Dina Boluarte. Ambos han sido socios políticos. Recordemos que ella fue candidata a la plancha presidencial, vicepresidenta de la República, pero también en el lado inverso, Dina Boluarte debe conocer mucha información respecto a Perú Libre. Le pregunto esto porque ¿qué capacidad de juego tiene en estos momentos la presidenta de la República en un escenario como el que se podría presentar? Mira, yo creo que, o sea, traería mucha más inestabilidad porque a Dina le tocaría una situación mucho más compleja en términos de relacionarse con un legislativo, pues, operado por una persona que no la quiere. O sea, lo que se intentó hacer efectivamente al inicio de su gobierno, pues zanjó ya una relación muy deteriorada que venía pues desde eh, casi que, a los pocos meses de iniciado pues el gobierno de Pedro Castillo. Y que efectivamente es una relación muy tensa, ¿no es cierto? Porque efectivamente se manejan informaciones, como el caso pues, del señor Chimabucuro y todo lo que efectivamente ha pasado. Lo que ocurre es que, o sea, no ha logrado efectivamente llegar a más las denuncias contra Dina, porque sería efectivamente entrar a todo lo que se manejó dentro de la campaña, ¿no es cierto? Que parece ser pues que hay cosas que no es tan fácil explicar ante las autoridades y la opinión pública, entonces eso más bien se ha efectivamente pues como congelado, pero que en una situación que se vuelva tensa, pues es muy fácil de que se puedan sacar todos los trapitos al sol y efectivamente no volveríamos a una inestabilidad más intensa, porque no, pues tendríamos que tener un gobierno de transición, llamar a elecciones anticipadas, etcétera. Entonces yo creo que el gran problema ahí es ese, o sea, sería mucho más tensionante y eso no le conviene al gobierno y por lo tanto yo creo que Dina quisiera a alguien más cercano a su permanencia con mayor estabilidad. Estamos dialogando con el doctor Carlos Timanales, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad de San Pablo en Arequipa, ¿no? En el Perú las cosas muchas veces son impredecibles, ¿no? Le digo esto estamos frente a una convocatoria, lo que se denominan sectores radicales, están denominando la tercera toma de Lima, ¿no? Y esto se da precisamente días antes de lo que va a significar el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? ¿Ahí considera usted las condiciones como para esta pretendida toma de Lima y cuánto puede pesar esto también en el escenario mirando ya de cerca el discurso presidencial de Dina Boluarte? Mira, yo creo que hay varias consideraciones ahí. Lo primero es que cuando tú vas a Cusco, tú vienes de Arequipa, la gente no quiere efectivamente más protestas violentas. O sea, el saldo económico en la región ha sido terrible. O sea, tú hablas con las personas dedicadas al turismo en Cusco y dicen, o sea, ya esto no lo volvemos efectivamente a colitar, porque efectivamente, o sea, es muy difícil ganar reputación y muy fácil perderla. Entonces, estamos más lejos efectivamente de recuperar los indicadores de visitantes y de turistas, pues, prepandemia, y eso se esperaba, pues, recuperar para este año y ya no se pudo por toda la crisis. Entonces, yo creo que lo que se ha tratado de hacer ahora, estos sectores radicales, pues dicen, bueno, ya que no puede marchar efectivamente el sur, entonces vayámonos a Lima y tratemos de hacer la toma allá. Creo que sí hay efectivamente, pues la gente no está del todo contenta con Dina porque Dina pues necesita mostrar agenda, necesita mostrar dinamismo, necesita mostrar efectivamente pues que sabe a dónde quiere llevar al país y esto está ausente, pero tampoco la cosa está tan mal efectivamente como estaba con Castillo. Entonces yo no creo que haya un gran poder de convocatoria. Creo que lastimosamente el sector de Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, de Nuevo Perú, que hace 2 años hacía campaña por Dina, ¿no es cierto? Pues hoy efectivamente se contradice totalmente y trata efectivamente de sacar tajada o conveniencias, ¿no es cierto?, electorales en Río Revuelto. Creo que les falta mucha coherencia política, y ellos tratarían efectivamente de ser la gran base, efectivamente, de esa movilización en Lima, eh, pero no creo que tenga efectivamente un mayor alcance, ¿no es cierto?, de lo que tuvo pues la anterior toma. Creo que no están en las mismas circunstancias y creo que efectivamente el país, o sea, no es que haya ya nuevos liderazgos,
y hayan efectivamente personas mejores en el partidor para decir, bueno, entonces vámonos ahora a elecciones porque ya hay un nuevo líder. No hay una crisis de liderazgos fuerte que va a tomar su tiempo. El otro tema, hace unos días la propia presidenta decía que ella va a continuar su mandato hacia el 2026 y que el caso de adelanto de elecciones es un caso cerrado. ¿Usted mira como un caso cerrado el adelanto de elecciones? No, lo que pasa es que si la presidenta tuviera efectivamente claro una apuesta de gobernabilidad, pues uno podría decir, bueno, esto efectivamente se puede sostener hasta el 2026. Si efectivamente los actores políticos se dieran cuenta que la inestabilidad y sumarle más inestabilidad no nos va a traer nada nuevo, sino que ellos entienden solamente en pues los grupos de presión solamente ven esos pequeños intereses. Pero ninguno de los países efectivamente que busca tener una institucionalidad fuerte, o sea, trata siempre de adelantar las elecciones. Eso no pasó con las protestas en Chile, eso no pasó con las protestas en Colombia. Prácticamente los presidentes se mantienen por más difíciles que sean, pero en el Perú, ¿no es cierto? Lo que vemos es que estos actores políticos solamente piensan en el corto plazo y no les importa. Entonces, en lugar de tratar de hacer que este gobierno pues no se equivoque tanto y tratar todos de empujar al país para adelante, estas luchas intestinas, llenas efectivamente cargadas de tanto odio, nos van a llevar a una situación pues en donde no vamos a poder salir de esta inestabilidad hasta que el más fuerte, que no hay ninguno que lo sea realmente para alcanzar mayoría, este, llegue al poder, y eso nos va a seguir pasando factura a nivel institucional y no vamos a tener ni inversión, no vamos a tener más empleo y efectivamente el país va a seguir efectivamente más fracturado. ¿Qué tan grave es esta situación de juego de tronos que se presenta en el país, ¿no? El Congreso tampoco tiene la decisión de adelantar elecciones. Para ellos el tema va por cuerdas separadas. Ellos están haciendo su propia agenda, decidiendo sus propias permanencias hacia el año 2026. Es que el gran problema acá es la falta efectivamente o sea, de amor pues por el Perú. A ver, el Congreso tenía que jugar un rol fundamental, pero por la misma composición, eh, por la escasa efectivamente preparación, ¿no es cierto?, de los congresistas, y esto es algo que no va a pasar o no va a mejorar en una próxima elección. Por decirlo de alguna forma, esto es lo que efectivamente pues tenemos en los movimientos regionales, en las canteras, pues en las regiones, y es eh, personas, ¿no es cierto?, pues que para armar efectivamente su campaña buscan quien les ayuda a financiarla, muchas veces con muchos problemas, falta de claridades, y ya luego efectivamente pues se comprometen a ayudar pues a estas personas, pues a quienes los financiaron para poder efectivamente pues pagar el favor y luego pues beneficiarse por medio de prebendas, de contratos, de transacciones aquí y allá. Entonces, esto no va a parar en una próxima elección. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es mucho más estructural y se necesita efectivamente nuevos partidos políticos. El gran problema, ¿no es cierto?, es que en unas elecciones adelantadas, pues no vamos a poder efectivamente madurar esos procesos. Y ahora, los mismos congresistas, o sea, no han estado a la altura efectivamente de las circunstancias y dentro del Congreso no ves un liderazgo efectivamente pues que pueda alcanzar una elección general, una presidencia, sino que nos toca buscar por fuera, porque efectivamente este tema del corto plazo no deja de que piensen en el bien del Perú, sino que efectivamente solamente piensen en su bien personal. Doctor Carlos Timaná, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con ustedes de Arequipa, muy amable. Muchas gracias, José, que tengan un feliz día. De igual manera, conversábamos desde Arequipa con el doctor Carlos Timaná, él es el director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante Rivero de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. RCR, la red que comunica y une al Perú.